Bienvenidos, muy buenas tardes. Ayer cuando Georgieva dijo que el pueblo, el mundo va a salir a la calle, los desheredados, los pobres, los hambrientos, mucha gente se llamó sorpresa. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Y por qué hace una lectura de la salvajada en la que se ha convertido el capitalismo en el mundo entero? Porque cada día hay más avaricia, tanto en la aldea local como en la global, por quedarse con mayores cantidades de dinero, por despojar a los que menos tienen de lo poquito que les queda. Es una cosa terrible lo que está sucediendo con el mundo. Y esta mujer que por lo menos tiene una lectura cotidiana de lo que está sucediendo, de las deudas de los países, no solamente las que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los prestamistas privados, sino también las deudas internas de cada país. Por ejemplo, la que tiene la Argentina. Consciente de esto, es que advierte al mundo: así como vamos, un día van a salir a la calle. Aquello que adelantó la película Joker, en un sentido más o menos parecido, se puede dar de alguna manera. Hay que decir que ya hay en la calle una evidencia de cuáles son las consecuencias de esta desigualdad, de este abandono de los más vulnerables en lo que llamamos la delincuencia convencional, pero que también es fruto de esa desigualdad que ensombrece al mundo día por día. En esa pelea, la guerra está siendo cada vez más importante para que tengamos miedo, para que tengamos mucha preocupación. Ahora, la pelea entre Rusia y Estados Unidos, porque de eso se trata, mucho más que de Rusia con Ucrania, está determinando que los rusos se quieran hacer fuertes con el rublo, porque han perdido, les han robado, les han quitado, en el pretexto de la guerra, 300.000 millones de dólares, nada menos, de sus cuentas. Con lo cual reacciona Rusia y dice: vamos a entregarle gas solamente a aquellos que paguen en rublo, de tal manera van a tener que comprar esos rublos con los dólares, y eso será lo que entre para los Estados Unidos. Es evidente la situación. Lo que se dice en el mundo de España justamente alude a esta situación. Veámoslo, porque me parece que es un dato fuerte. Rusia exige que su gas se pague en rubles y amenaza con cerrar el grifo a Europa desde el viernes. No haremos obras de caridad, dicen los rusos. Putin exige a los países hostiles que le paguen el gas en rublos a partir de mañana. Vamos a verlo a Putin cómo con energía está manejando esta posibilidad de que entren finalmente dólares a través de vender rublos para que le paguen el gas. Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. Es la otra guerra, es la guerra económica, que también está desatada al mismo tiempo que la guerra de las armas convencionales. ¿Cómo está la guerra hoy día? Rusia dice que está retirándose. Zelensky, lo vamos a ver ahora, dice que no le cree. Y la verdad es que Rusia ya hizo el amago de irse antes de la guerra, como que no iba a haber invasión, y después se volvió o dejó en calidad de invasores a los que se habían quedado de todas maneras en la frontera. Por lo tanto, puede ser que esta sea una de las primeras verdades que dice Zelensky, en medio de todas sus mentiras y de todo lo que ha comprometido la vida de los ucranianos. Zelensky dice que, aunque Rusia dice haberse retirado, él no les cree. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова. Поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Este hombre está completamente solo. La OTAN y los Estados Unidos mandan armas que después se las van a cobrar. Pero ¿armas para poner en manos de quién? ¿De civiles no preparados? ¿Qué sentido tiene?
La guerra no va a continuar, termina hoy, mañana, pasado, es un asedio de las necesidades que se desprenden del escudo humano que Zelensky armó porque era lo único que tenía para defenderse de Rusia. Ejército está muy por debajo de las posibilidades del ejército ruso. Armamento también está con enormes dificultades. Qué vergüenza lo de la OTAN, que ahora aparece hablando en línea con Zelensky, sosteniendo que probablemente los rusos digan que se van, pero no se van nada. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions. Una de las cosas que está ocurriendo es el impedimento que hay de salirse de la línea que establece Occidente, la OTAN y los Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo en la guerra. Estados Unidos pretende que no haya críticas, como debe haberlas, día por día, por lo que le han hecho a Ucrania. Lo mandaron a la guerra a Zelensky y tenemos en estos momentos 5 millones de exiliados, miles de muertos. Es una tristeza muy pero muy grande. Una guerra que está perdida, será mañana, será el domingo, será el martes. Está perdida, por supuesto. No hay manera. No va a entrar a la OTAN, no va a poder quedarse con Donbass, no va a poder ingresar allí, no va a poder recuperar Crimea. Nada de esto va a conseguir Zelensky. ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué tanto exilio? Bueno, por culpa de quienes lanzaron esta guerra justamente para provocar el debilitamiento de Rusia, que era el propósito, un poco de la OTAN, pero muchísimo más todavía de Estados Unidos. Vamos a ver cómo es que hay que alinearse a lo que es la prédica de Occidente, y si no, hay condena. Jorge Mahfoud, destacado intelectual uruguayo que vive en los Estados Unidos y que es crítico de los Estados Unidos y de la OTAN en esto de la guerra, refuta a France 24, porque France 24 sostiene que los intelectuales de izquierda de América Latina se han puesto a favor de Rusia. No es verdad. De ninguna manera es verdad. Están en contra de la mentira constante que dice Occidente, como sucede también dentro de los Estados Unidos. Veamos este informe de France 24. Bien por France 24, que diga esto que vamos a escuchar de Putin está bien, pero que después pretenda que todos nos alineemos con ese discurso es imposible, es absurdo. Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania, como ya acuñan muchos mandatarios, de la guerra de Putin. Durante las últimas semanas en este programa nos hemos centrado en la guerra y en sus consecuencias a todos los niveles, y hoy nos centramos en la persona, en él, en Putin. Hombre autoritario, gran estratega geopolítico, manipulador mediático, con imagen prototípica de virilidad y de aprecio por valores morales tradicionales de la nación rusa, con una determinación clara por recuperar un peso internacional para su país que quizás haya ido creciendo de manera desbocada al sentirse humillado. ¿La de Putin es una batalla ideológica o tiene poco de ello? ¿Cuánto de personal tiene la guerra de Ucrania? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos. Sí, son preguntas que se hacen y que solamente tienen una respuesta, la que ellos dan, y hay que estar totalmente en línea con lo que pretende France 24, que se ha convertido en un vocero de lo que la OTAN quiere. Ignacio Ramonet, tan importante como pensador, habla sobre Le Monde, sobre la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y prestan atención las aves de destrucción masiva. En una reunión en el Consejo de Seguridad, el delegado ruso entregó documentos y pruebas para que quedaran en el acta de la sección que confirman el financiamiento oficial del Pentágono para un aparente programa de armas biológicas en Ucrania, la ubicación de los laboratorios en Ucrania y los intentos realizados hasta ahora para ocultar las pruebas. Más de Ramonet. Dice, el delegado ruso confirmó públicamente que entre los experimentos y efectos está el virus responsable de la actual pandemia y la gran cantidad de murciélagos utilizados para transmitir este virus. La Organización Mundial de la Salud niega su conocimiento de la existencia de experimentos biológicos en Ucrania y dice, toda nuestra información es que son laboratorios de investigación médica para combatir enfermedades. Y por último, Ignacio Ramonet señala, Rusia no esperaba descubrir, como parte de su campaña militar en Ucrania,
aves numeradas producidas por laboratorios biológicos y bacteriológicos en Ucrania, financiados y supervisados por los Estados Unidos de América. Un grupo de estas aves migratorias son arrestadas, digitalizadas y provistas de una cápsula de gérmenes que llevan un chip. Por intermedio de satélite se mata el pájaro y cae llevando la epidemia, y las enfermedades se esparcen en tal o cual país. Así el país enemigo ha sido dañado sin ningún costo militar. Vamos a ver lo que dice el ministro ruso para América Latina en esta divergencia que se da. Le Monde capitaneando a un periodismo europeo que pretende que todos nos pongamos en línea con ellos, y esto no está siendo posible de ninguna manera. En el mundo contemporáneo no se puede borrar al país, borrar como un perfil en las cuentas sociales, más aún cuando se trata de un país tan grande como Rusia. Es un hecho de que en contra de nosotros se han declarado una guerra económica, humanitaria, en gran escala y sin reglas. La presión de sanciones en contra de Rusia es sin precedente en la historia mundial. Todo es una gran locura. Mire lo que pasa ahora con Suecia. Suecia expulsó a un jugador de su selección de básquet por firmar con un equipo ruso. Jonas Jerebko, un fenómeno del básquetbol sueco, firmó con el CSKA Moscú y no podrá jugar más en el equipo nacional. Por otro lado, tenemos al ex jefe de Estado Mayor de España que dice: por favor, volvamos un poco las cosas a un cauce que nos permita hablar de la paz. Es demasiada la locura, y tiene razón. Con esas armas, ¿qué va a pasar? ¿Que van a dar la vuelta los ucranianos a la guerra? ¿O que la van a detener 2 semanas? ¿La van a detener, la van a retrasar 2 semanas? ¿La van a retrasar tanto que las sanciones económicas o esa pretendida rechazo de la población o de los oligarcas a la guerra termine por obligar a Putin a terminar la agresión? ¿De verdad? ¿Tanto? ¿O solo van a retrasar 2 semanas y al final va a terminar igual que si no se hubiesen dado armas? Porque en ese caso, si va a pasar eso, esos 20.000 muertos que va a haber en esas 2 semanas no van a servir de nada. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es apoyar las negociaciones. Es decir, lo que hay que hacer es que la Unión Europea se siente al lado de Ucrania para negociar con Putin para que pare. Es decir, lo que queremos hacer es detener la sangría. Lo que tenemos que hacer es detener la matanza, detener la agresión, no alimentarla. Lo que este analista no entiende es que hay una ventaja muy grande en la guerra. Por ejemplo, para los Estados Unidos, lo que ha conseguido de Rusia hacerlo el logro mayor de la historia de la humanidad, con estos 30 y pico de días de la guerra, ya es una victoria para los Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo utiliza. También es un triunfo para Estados Unidos vender su propio gas mucho más caro que el gas de Rusia. También todo lo que se refiere al petróleo, todas las ecuaciones internacionales. Como a Rusia no le importa el déficit fiscal, porque puede tener el mayor del mundo como tiene, pero también tiene el ejército más poderoso, ¿quién le va a decir nada? Y cuando hablamos de fuga de capitales, como lo vamos a hacer después, ¿a dónde cree usted que van la mayor parte de esos capitales? A Rusia, a Estados Unidos. Ellos tienen el enorme poder de tener los dineros que, de estar en la Argentina, podrían provocar un cambio económico para el país, los tienen ellos. Entonces juegan permanentemente con todo esto. ¿Y quién apareció? Como si fueran pocos. Apareció Trump, nada menos que Trump, a sacarle ventaja a Biden. Viendo que Biden sigue debilitado, Biden dice que Putin haría bien, mire usted, en plena guerra, lo de Trump es increíble, tendría que contar del hijo de Biden. Saben ustedes que el hijo de Biden fue muchas veces denunciado, también por Trump, de haber tenido negocios espurios en Ucrania, de haber ganado muchísimo dinero con Ucrania. De ahí que siempre se señala que Biden tiene intereses especiales dentro de Ucrania. Veámoslo a Donald Trump. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for them? That's a lot of money. She gave them $3.5 million. So now I would think
Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer. This, of course, is not the first time that Trump has asked Putin to dig up dirt on his enemies. In 2016, he famously called on Russia to find and release Hillary Clinton's emails. Trump's first impeachment centered on his effort to pressure Ukrainian President Zelensky to find incriminating information. El mundo está en conflicto, no solamente por la guerra, todo lo que pasa nos habla de esto. La cuestión migrante es un dolor permanente, podría decirse perpetuo, para la humanidad. Ustedes van a ver un barco que recoge a quienes en el Mediterráneo luchan por llegar a Europa y mueren muchas veces en el intento, pero en otras ocasiones son salvados por quienes van generosamente, solidariamente a sacarlos del mar un poco más y se mueren, se ahogan. Esto es lo que sucede todos los días, lamentablemente, en Europa. Y lo que ustedes escuchan son las voces desesperadas de quienes están en el salvataje y de quienes son salvados. Este gomón estaba a punto de hundirse, ya no daba para más. Mire usted lo que se registra. Esto es como una metáfora de lo que sucede en el mundo. Habría que subirlos a todos al barco en el que navegan unos pocos, porque lo que sucede, como dice Kristalina Georgieva, es una amenaza finalmente hasta para los ricos del mundo. Lo que se ve en el Mediterráneo todos los días provoca una inmensa pena, una profunda desazón, porque ante esto hay gente solidaria y que toma estas medidas, pero la solución de fondo está muy lejos de conseguirse y son rechazados después de haber sido esquilmados, robados sus países. Cuando buscan la posibilidad de ir hacia un mundo que se les ocurre mejor, que los puede proteger de otra manera, son eyectados, son rechazados hacia sus propias costas. Y ahí en ese intento, a la ida o a la vuelta, muchísimos terminan muriendo. Mire usted lo que dice el ex asesor especial de la ONU sobre este tema. We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. When we see the growing number of neo-Nazi group, neo-fascist group, when we see the way migrants and refugees are being vilified, we need therefore to make every effort to address this hate speech. Vamos a hablar, después de una pequeña pausa de 3 o 4 minutos, de lo que es el discurso del odio y lo que está haciendo en estos momentos también en la Argentina. Anoche vi una película que se llama El hombre del tren, Railway Man, con Colin Farrell, que es una película de una historia real en la cual un soldado norteamericano, inglés, que ha vivido una situación de tortura tremenda a manos de un soldado japonés cuando eran prisioneros en Japón, que se reencuentran y terminan finalmente abrazados. Y es una metáfora, es una idea formidable para este mundo con tantas oposiciones, tan en conflicto, y para la Argentina, para los espectadores potenciales que tenga la Argentina, será muy útil, muy necesario. Estamos en una etapa en la que la derecha mediática, la derecha que se trasunta también a través de las redes sociales, y la derecha política que ejecuta los designios de la derecha política, está haciendo un enorme daño. Ya no se puede más. Si no aflojan, en algún momento esta provocación va a terminar todavía peor. De esto vamos a hablar inmediatamente tras la pausa. Fugadores en la mira. Hoy Juan Alonso, nuestro colega, sigue publicando una lista verdaderamente insólita, increíble, pero que también se adecua a los tiempos que transitamos, de muchísimos periodistas que en los tiempos de Macri han conseguido participar de esa fuga de capitales intensísimamente, millones de dólares que se fueron en las manos de gente muy conocida, que no ha tenido ningún tipo de pudor en mostrar lo bien que les ha ido durante ese régimen. Y si alguno está pensando que todos procedemos de la misma manera, yo lo desafío tranquilamente, dicho de paso. Pero los fugadores son no solamente del mundo periodístico, los dueños de los medios y los periodistas cómplices, sino que también son fugadores, lamentablemente, gente mucho más poderosa todavía, que se lleva enormes cantidades de dinero, y esto perjudica. De tal manera que ahora, cuando uno tiene que afrontar
la deuda externa, pagarla, piensa en esas grandes fortunas. Una de las que piensa que tendrían que ser ellos los que se hagan cargo es Eve de Bonafini. Fíjate lo que hizo Cristina. Esa presentación que ha hecho ahora es una maravilla. Si nos juntamos todos y esto sale, es un gol de media cancha, como se dice, ¿no? Porque es tremendo lo que se le ocurrió. Tan único, ¿no? Porque eso es lo que es Cristina, es única. La pérdida de billones de dólares, dice David Lipton, economista, uno de los hombres más importantes del Fondo Monetario Internacional, fue el número 2. La pérdida de billones de dólares representa una amenaza para nuestro bienestar. Contribuye al debilitamiento de la confianza en el gobierno y socava su capacidad para abordar problemas económicos clave, como la desigualdad y la pobreza. Dicho en 2019. Oscar Parrilli, por su lado, cuando se habla del proyecto, dice: no queremos cobrarle a los ricos, no se trata de ir por ellos, no, a los ricos no, a los evasores, a los que habiendo sacado el dinero nunca podrán justificar que pagaron los impuestos correspondientes. Decir que esto no es un aporte especial que hacemos a los ricos, o las grandes fortunas, o los grandes ricos, sino a los evasores, a los que evadieron y que llevaron la plata afuera sin pagar los impuestos que correspondían. Y hay informaciones de que existen fuera de la Argentina aproximadamente 400.000 millones de dólares de residentes argentinos, empresas y particulares que tienen dinero afuera en guaridas fiscales. El 80% de eso está en las Islas Vírgenes, y la Argentina es el tercer país que tiene residentes con dinero en las guaridas fiscales. Después de Rusia, Inglaterra, viene la Argentina. ¿Cambiaría, le preguntamos al CEPA, la ecuación ante el Fondo Monetario Internacional con este dinero que se quiere cobrar? Bueno, el aporte especial cambiaría radicalmente la situación, suponiendo que apenas la mitad del universo sea sujeto del aporte. El país recaudaría 36.000 millones de dólares. Eso es, con la mitad de los recursos, el 80% del crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué fugan? Bueno, por muchos motivos, pero el más importante es el de evadir. Se saca el dinero para no pagar los impuestos. Quien gana mucho dinero tiene muchos pruritos para hacerse cargo de los impuestos. Esto es lo que dice Carlos Heller. Lo que ha hecho ahora el Senado es tomar una iniciativa de decir: busquemos cómo generamos recursos para pagarla sin que afecte a otras posibilidades que el país tiene. Y parece muy bien que se busque. Yo no entiendo cómo puede haber quienes se opongan a que se creen mecanismos para encontrar a los que fugaron plata de la Argentina. Miren lo que señala Ámbito Financiero. La fuga de capitales totalizó en 2019 26.800 millones, apenas 1% debajo del récord histórico del 2018, cuando empresarios, dueños de medios, periodistas sacaban cantidades tremendas de dinero. Están los que defienden que no se le cobre a los evasores. No es con los ricos, como bien dice Parrilli, allá ellos. Es con los que evaden el problema. Es con quienes escapan a todas las reglas y en forma muy permanente y durante toda su vida. Quiere decir que ahí está el enemigo por el cual el gobierno, el Estado tiene que ir para tratar de ayudarse y ayudar al pueblo a pagar esta deuda. Si no lo va a pagar el pueblo, es muy sencillo. O lo pagan ellos, que tomaron el dinero y lo sacaron del país, o paga el pueblo, que nunca la vio. Nunca vio un dólar de todo lo que trajo Mauricio Macri. ¿Quiénes son los que defienden a los ricos, a los evasores? Bueno, Lustó, por ejemplo, alguien que tiene un cargo ya muy importante en el mundo de la política. Lustó está en contra de ir por los evasores. ¿Cómo se puede decir yo defiendo a los evasores? Mire cuál es la moral política, porque está bien que muchas veces serán bancados por esos evasores, pero decir a cara descubierta que están a favor de ese tipo de gente es una cosa muy extraña. Esto que se da en la política en la Argentina. ¿Para quién es? Para aquel que tiene mucha plata, en general mala vida, y que no sabe cómo usarla. Por eso yo digo que la ley Daniel Muñoz. ¿Y eso qué es? Lavado de activos, bueno, narcotráfico. Corrupción. Corrupción, claro. Démonos idea, en el comunicado del Frente de Todos es llamativo, porque dice: es para aquel que tiene el dinero en el exterior
sea de evasión o lavado, como si fuera lo mismo. Lustó sabe perfectamente quiénes son los que tienen dinero, además de Daniel Muñoz, fallecido. Sabe que ese dinero es cuantioso y excede 1000 veces lo de Daniel Muñoz. Lo sabe. Así que él sabe perfectamente a quiénes está defendiendo y a quiénes ataca. No es llamativo que esté en contra del pueblo. No nos olvidemos que uno de los discursos más vibrantes, no de Lustó, sino de cualquier diputado en el Congreso, fue contra las personas con discapacidad. Todo lo que le van a escuchar en este inolvidable discurso a Lustó, todo lo que dice es mentira, además. Todos los datos que da, uno por uno, es mentira. Pero además está el hecho de haber ido fuertemente contra las personas con discapacidad. Este sí que es el colmo de la insensibilidad que puede tener un político. Entonces, si lo que viene ahora es verdad y lo vamos a mostrar con el propio Lustó, imagínense lo que significa defender a los evasores. Tenemos en la Argentina hasta el año 2007 180.000 pensiones por invalidez, es lo que teníamos. Hoy hay 1.050.000. 1.050.000 pensiones por invalidez. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y tiene 20.000. Nosotros deberíamos tener 250.000. Hay 800.000 de más. Pueden ser que sea asistencia social, pero no son pensiones por invalidez. 800.000 pensiones por invalidez son más que los muertos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es normal. No tuvimos ese tipo de catástrofes. Por ende, deberíamos revisar cómo gastamos el dinero y ser rigurosos. Debe ser el discurso más vergonzoso que se haya manifestado en el Congreso contra las personas con discapacidad. Pero todos los datos que dio, mire lo que señalaba Chequeado en aquel momento, lea conmigo, el destacado de Chequeado señalaba que todo lo que dijo Lustó era falso. Todo lo que está escrito en amarillo es lo que acabamos de escuchar, falso. Todo lo de las víctimas fatales menciona la Segunda Guerra, pero también era falso lo que decía sobre el Uruguay. El debate de modelos. El debate de modelos nos lleva a confrontar con una serie de políticos que aparecieron en estos últimos años un plan clarísimo de la derecha a la que no le alcanza, la derecha mediática, a la que no le alcanza con los políticos tradicionales de la derecha que se van corriendo, por otra parte, hacia la ultra, sino que necesitaba de personajes que empezaron siendo raros, extraños, estrafalarios, con un gran poder mediático, lo que daban los medios, justamente para envenenar la democracia, para que sea irrespirable el clima democrático, porque ellos son capaces de decir cualquier cosa que termina jugando a favor del sistema. Vamos a empezar con uno de ellos. En lugar de que Kicillof eche ñoquis, punteros, tranzas, chanta que debe haber en el estado provincial Las Rajabonetes, le pega un manotazo a una caja de otro. Y ese otro es un otro que tiene una ciudad con un nivel de ingreso per cápita, con un nivel de vida mayor que por lo menos el conurbano. No sé si en promedio en la provincia. Típicamente de kirchnerista resentido, digamos. Hablan de todos los temas, en este caso es la coparticipación. No importa lo que dice, importa saber a qué juegan y sobre todo para quién juegan. La coparticipación es uno de los temas más sencillos, aún para las personas del común, las que no están en el trabajo periodístico y no conocen aspectos económicos o políticos en profundidad. El dinero era de la provincia. Macri se lo pasó a Rodríguez Larreta cuando le tenía un poco de temor como candidata a presidenta a la siguiente elección a María Eugenia Vidal. Entonces Larreta era bueno. Ahora estará arrepentido porque Larreta se le volvió más peligroso que María Eugenia Vidal. La cuestión es que Macri le pasó el dinero a Larreta. No tenía nada que ver, era muchísimo más dinero del que Larreta necesitaba para pagar la policía. Este gobierno dice no, tiene que volver a la provincia de Buenos Aires, como defiende Axel Kicillof. Que la verdad que el costo de mantener la policía que se le había transferido, primero que ese no es el instrumento legal para hacerlo, tiene que ser a través de ley, y segundo que era muchísimo más que lo que costaba mantener una policía, que en el caso de Larreta es por cantidad de habitantes una fuerza mucho mayor que la que tenemos nosotros, por ejemplo en la provincia
les pagan históricamente más sueldo, y todo eso se lo pedía Nación, pero además por 3. Entonces fue claramente un impulso para favorecer con recursos a la ciudad de Buenos Aires, que era ni más ni menos que el distrito de Macri. Ahora vamos a poner juntos dos argumentos. Uno es una mentira flagrante, lo que dice Felipe de Miguel, y después Guado de Pedro, para que en ese cotejo de argumentos y de opiniones usted pueda encontrar un recurso para establecer su propia opinión. Las conversaciones que estamos teniendo, producto de la convocatoria de la Corte Suprema, para resolver un tema de coparticipación que fue el resultado de la transferencia de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo, nosotros nos vamos a sentar y vamos a trabajar para encontrar un acuerdo, al cual nos convocó la Corte Suprema. La reunión fue solicitada por los gobernadores y gobernadoras para solicitar el estado de situación del juicio que se lleva en la Corte Suprema respecto de el exceso de los fondos que fueron transferidos a la ciudad de Buenos Aires en el marco de el traspaso de la Policía Federal. Recordemos que los fondos transferidos por Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la Policía Federal es más del doble que el costo de la Policía Federal. Esa es la discusión. Una de las grandes falacias que hubo en toda esta historia es que a Larreta lo tomó de sorpresa lo que Alberto Fernández anunció en su momento. Bueno, es una mendacidad más de quienes viven dentro de la mentira, afiliados a ellos y siempre despreciativos de la verdad. Lo que sucedió había sido claramente anunciado por Clarín, pero antes veamos a Kicillof explicarle esto a un periodista, porque de las cosas que surgían permanentemente era, pobre Larreta, se enteró sobre la marcha de golpe, ¿qué va a hacer ahora? No, Larreta lo sabía desde un mes y medio antes, por lo que había dicho Clarín, y Kicillof se lo explicó a un periodista muy pero muy bien. Tenés un presupuesto aprobado, en ejecución, y en el medio, porque la pandemia empezó en marzo, y en septiembre te acordás de los fondos que le habías dado de más y se los sacás, es un gesto político de torpedear una gestión. Mira, te digo, te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero de 2020. 9 de enero de 2020, que era un mes de asumido Alberto. Te leo. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Ok. Veamos Clarín. Veamos Clarín del 9 de enero del 2020 para saber quién estaba diciendo lo correcto, quién estaba informando como se debe. Ahí está Clarín. Alberto Fernández decía el 9 de enero del 2020 le quitará a la ciudad de Buenos Aires más de 35.000 millones de coparticipación. Por supuesto, estaba la maldad de la mafia de Clarín. Le quitará, le privará. Ya estaba jugando de una manera, pero está la noticia. Está el hecho de que Clarín lo sabía un mes y medio antes de que Alberto Fernández se lo dijera a Rodríguez Larreta. Vayamos al archivo. Horacio Rodríguez Larreta debería estar agradecido de que no le pidamos que nos devuelvan lo que cobraron durante 4 años y no les correspondía. Que hagamos de cuenta que se lo gastaron, como somos buenos pibes, decimos, bueno, que hacemos un paga Dios, yo ya lo perdí, vos te lo gastaste, me lo olvidé. Lo que está quedando en evidencia es que durante 4 años cobraron lo que no debía y que nadie les está reclamando lo que se llevaron y se gastaron. Le estamos pidiendo que no se sigan llevando lo que no deben. Hablemos ahora de otro de los temas en los cuales la confrontación de la verdad y la mentira es permanente. Este destacado que ustedes van a ver de Página 12, que todavía no volvió del torneo de bridge y ya está pidiendo para irse nuevamente. Es como una tomadura de pelo entre él y Ercolini, que es un servil, un hombre
que tiene las rodillas de los pantalones totalmente gastadas porque ha vivido de rodillas frente al establishment, da tanta vergüenza o más todavía que Mauricio Macri, porque al fin de cuentas Ercolini tendría que ser un representante de la justicia y se ríe de todo el mundo. Es un hombre que hace a la debilidad del sistema frente a quienes el pueblo no elige, pero son los que están determinando cuál es el andar político, nada menos que de todo el país. Mire lo que dice página 12. Pasajero frecuente, Mauricio Macri no volvió del torneo de bridge y ya pide permiso para irse otra vez al exterior. Escuchémoslo a Macri hablar de libertad de expresión. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Yo no soy neutral. Yo estoy con cada periodista independiente que sea amedrentado por el gobierno. Soy un amante, entusiasta, respetuoso, militante de la libertad de prensa. Yo estoy con la libertad de expresión. Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales. Presidente, en el dice 5 años. ¿Cómo? En el dice 5 años. ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. Nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. En el dice 5 años. Bien. Tristeza da verlo a Macri mentir con ese sentido de la impunidad. Libertad de expresión. Puso gente presa porque hablaron mal de él en el tuit. Tuit de Cristóbal López ahora. El absolutista de la libertad de expresión armó una mesa judicial para perseguir y encarcelar a los dueños de los medios que no quisieron ser cómplices del pésimo gobierno que hizo durante 4 años. Verdad. Sebastián Lacunza, no hubo, desde el retorno de la democracia, un sistema de medios tan homogéneamente oficialista como con Macri. Se logró con negocios concedidos, persecución y afinidad ideológica. No fue absolutismo, simple autoritarismo de un gobierno electo. Tradición liberal argentina. Tuit de Natalia Salvo. Despidió periodistas por ideológicos, metió presos a tuiteros, revisó redes sociales de jueces y encarceló a los dueños de un medio por no ponerlo al servicio de la persecución política. Señoras y señores, el absolutista de la libertad en modo derecha reaccionaria. Video de Angela Merkel ahora, para que ustedes tengan una idea de lo que se puede decir sobre libertad de expresión. Und all die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das. Vamos a ver la barrida que, como le decimos nosotros, tiene que ver con Malvinas. Y quiero invitarlos a leer con nosotros este destacado, como le llamamos, que habla de una nota del diario La Nación. Las Islas Malvinas, hoy más diversas y cosmopolitas, miran a Londres y apuntan a la autodeterminación como país. Puerto Argentino ofrece un abanico variopinto de nacionalidades que se sostiene principalmente en los permisos de pesca y superó sin mayores sobresaltos el Brexit y la pandemia. Afirman vivir de espaldas a la Argentina. Las islas ofrecen un abanico variopinto de nacionalidades allí en Stanley. Nadie alude aquí a Puerto Argentino, una localidad pequeña que no figuraría entre las 10 poblaciones con más habitantes de la provincia de Santa Cruz. Se consideran un país y reclaman que así los traten con su gobierno local, electo por las urnas, e incluso pugnan por un lugar para competir en los Juegos Panamericanos. También hay un tuit
de Alconada Amón, el periodista de, no me acuerdo, el de la denuncia a Indalo, una de las mayores torpezas que se haya visto en la historia del periodismo. Pero ahora está en Malvinas y él le llama Kelpers a los habitantes de Malvinas y habla de Puerto Stanley. Mire usted lo que tuiteó. ¿Cómo nos ven en las Islas Malvinas? ¿Quiénes somos para los isleños? La respuesta es elocuente: somos Rusia. Aquí todavía somos el grandulón del barrio que arrastra infinidad de problemas, pero prepotea al más pequeño en cada oportunidad que puede. ¿No es insólito esto? Veamos a Santiago Cafiero, el canciller. La dirigencia macrista banalizó el tema de la cuestión de Malvinas. La terminó banalizando. Yo no sé si fue de baja intensidad o no. Es cierto que hemos tenido muchos gobiernos a lo largo de todos estos 189 años. Hemos tenido muchos gobiernos. Algunos avanzaron con más ritmo que otros, algunos fueron más vehementes en el reclamo que otros, eso es verdad. Ahora, la banalización que se hizo de parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza, cuando se discutía el tema de las garantías soberanas sobre cuando estábamos comprando vacunas, ahí hubo declaraciones muy desafortunadas de parte de la presidenta de Juntos por el Cambio, lamentablemente. Algo de lo más sorprendente que uno puede haber encontrado en política es devastador. Ya no solamente desilusiona, decepciona el comportamiento que han tenido muchísimas personas, entre intelectuales, políticos, y ni hablar de los medios de comunicación. Estamos viendo lo que hace La Nación. Estamos en la semana de Malvinas. Después lo voy a invitar a ver un programa especial que a esta hora, mañana vamos a poner a propósito de Malvinas, y estamos de antemano muy contentos de poderlo hacer. Esta es una semana para hablar de los caídos, para hablar de los familiares, para mencionar a los sobrevivientes, para entregarles el testimonio de respeto que ellos se merecen. 40 años de la guerra. Ellos se van a las Malvinas a hablar a favor de los Kelper y contra la Argentina, a preocuparnos porque los Kelper miran mal a la Argentina. Mire cómo tiemblo. ¡Qué barbaridad que se animen a hacer eso! Y que no tengan que pagar ningún tipo de precio. Seguramente hay mucha gente en la Argentina traidora de lo que estudió cuando era pequeño, porque Malvinas es un tema que está en el comienzo de la educación de todos los argentinos. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. Cuando uno escucha a Beatriz Arlo, como vamos a escuchar ahora, representando a lo que, no sé cómo se llega a eso, pero se llama la intelectualidad, y a Patricia Bullrich, que no sé cómo se anima, pero que quiere ser candidata a presidenta de la República, dicen en contra de Malvinas, una diciendo: si se parece a Escocia, es nada Malvinas, ¿para qué queremos Malvinas? Tomemos una foto del sur de Escocia y se terminó la historia. Y Bullrich, Patricia Bullrich, diciendo: bueno, paguémosle a Inglaterra o a quien sea, al Fondo Monetario, paguémosle con Malvinas, le damos Malvinas y chao, nos sacamos eso de encima y al mismo tiempo les pagamos. Esto es lo que usted va a escuchar en la semana de Malvinas, cuando el diario La Nación pone en tapa todos estos discursos pro Kelper, pro Inglaterra. Nosotros queremos hacerlo pensar sobre este tipo de cipallismo que se da en muchos casos. Vamos a poner solamente 2 ejemplos. El general Galtieri invadió las Islas Malvinas. La gente, cuando dice Malvinas son argentinas, no se sienta un minuto a pensar si son argentinas, si no argentinas, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usa usar palabras combinadas. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. ¿Y el seguro? Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Bueno, ahora veamos un tuit de alguien que políticamente se corresponde con Bullrich y que por consiguiente señala casi lo mismo, con otras palabras, de lo que hemos visto de Patricia Bullrich.
ponele que nos devuelvan las Malvinas y ¿qué carajo hacemos? Sabrina Ahmedchet, esta es una mujer que es diputada en este momento. Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. Le estaba respondiendo a alguien, evidentemente, Sabrina Ahmedchet, pero jugando claramente en contra de los intereses de la Argentina. Nosotros vamos a recorrer un camino distinto. Mañana vamos a poner en el aire un programa que hemos preparado con enorme amor, como no puede ser de otra manera. Un testimonio del dolor, pero también de la admiración que provocan aquellos muchachos que con 19, 20 años veían como las bombas picaban a su lado. Vamos a ver eso, pero antes, un discurso muy importante que viene a poner las cosas en su lugar. Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Señor presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, le solicitábamos la posibilidad de conformar un equipo forense que permitiera a estas madres de Malvinas que quieren saber dónde están los restos de sus hijos, cuál es la tumba de su hijo para ir a ponerle una flor. Yo quiero referirme también a la historia, a una historia que se quiere negar. No estoy acá porque hace 30 años, estoy acá porque dentro de unos meses va a ser 180 años que fuimos usurpados. Mañana vamos a estar presentando entonces nuestro programa a propósito de Malvinas, con un par de entrevistados muy importantes, un sobreviviente del Belgrano y alguien que estuvo en el momento de la rendición, en el combate previo a la rendición de la Argentina. Y vamos a enumerar imágenes que ya se han visto en muchísimos casos, con alguna quizás no conocida, pero lo que queremos es un recorrido en el que la emoción y la gratitud se enlacen, se den la mano, entrelacen sus dedos, para que podamos todos de una vez entregar el homenaje que se les debe siempre. No nos olvidemos que la actitud de la Argentina fue casi de olvido, porque le dio mucha vergüenza a alguna gente la derrota con la que no tenían nada que ver aquellos que dejaron la vida o que la siguen dejando ahora en los suicidios que permanentemente nos enteramos que hay entre los sobrevivientes. Vamos a ver parte de una película, el tráiler de una película que se llama Entre dos mundos, que fue ofrecida por la Cancillería este martes. Una película que en los tiempos del neoliberalismo Macri impidió que se ofreciera en el Museo Malvinas, pero que ahora ha sido reivindicada y presentada. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes en el final de la columna de hoy, como invitación a nuestro programa de mañana. No puedo creer que ya se acerca el día de la inauguración. Felicitaciones. ¿Qué hiciste, Ramón? ¿Qué hiciste? En la inauguración de mi espacio de arte, porque no sabés lo que quiero exponer. No tengo ni idea. Tus esculturas. Sabés que estas cosas son las que me ayudaron a bancarme la angustia. Algo que vos como hermano no hiciste nunca. ¿Vos por qué te crees que yo me quedo dormido sentado en un pasillo de la silla? A ver, ¿por qué? Así me trataste, ¿viste qué feíto que es? ¡Qué feo!, ¿no? Que te traten así, que te basuren. ¡Qué feo!, ¿no? ¿Cómo lo sentiste ahora? ¿Alguna vez le dijiste lo que de verdad sentís a tu hermano? ¿Alguna vez le diste un abrazo? Sos un héroe, Ramón. Que algún día la sociedad va a reconocer lo mucho que hicieron por la patria. Nos gustaría mucho que Sarlo, Bullrich, Macri, que ha dicho para qué las Malvinas va a ser un gasto innecesario. Miren el programa que hemos preparado para mañana. Este es un adelanto de 40 años, 40 historias. Malvinas, 40 años, 40 historias. Hemos pensado en compartir con ustedes los momentos cumbre, los más importantes, los más trágicos, los más ilusionados, pero también los más decepcionados. El día 2 de abril me encontraba en Campo de Mayo y escuché por las radios que las Islas Malvinas habían sido recuperadas para el patrimonio nacional. Si quieren venir
venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Estamos tranquilos porque confiamos nuestras Fuerzas Armadas ante todo. Y creemos que luchamos por una causa justa y que es nuestra soberanía. ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvinas. Sabemos poco, queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Nosotros como jóvenes lo vivíamos como si fuera el mundial, contentos que íbamos a echar a los ingleses del territorio. Están invitados para mañana a las 19 en nuestro programa especial. Ahora llega Minuto 1, hoy con Juan Amorín, a quien le dejamos nuestro abrazo. Para mañana entonces, un programa especial sobre Malvinas. Les estamos diciendo hasta el próximo lunes, si Dios quiere.